Gracias, señores, por continuar con nosotros a esta hora de la mañana. Recibimos al ingeniero Juan Matos. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Matos, cuando leemos la medida de coerción del caso Gavilán, que ha sido un borrado que se ha dado en la base de datos del Ministerio Público, vemos que el Ministerio Público aclara por qué razón, queda clarísimo, por qué razón se ha documentado, todo el que entró e hizo algo en esa base de datos, a partir de aproximadamente marzo de este año, finales de febrero. Y ellos instalaron un programa que se llama Imperva. Yo comienzo por ahí preguntándote, ¿qué es Imperva? ¿Qué significa? Imperva es una herramienta para monitoreo de las actividades a nivel de base de datos. Una base de datos es un repositorio organizado de información. Hoy en día en todas las instituciones públicas y privadas hay sistemas. En esos sistemas se registran datos y esos datos se almacenan en unas bases de datos, que es como una biblioteca que tiene los libros, pero tiene identificación de dónde se encuentra cada libro, ¿no? Entonces, la información en las bases de datos, por quienes tienen permisos, privilegios para hacerlo, puede ser modificada, ¿no? Entonces, Imperva es una herramienta y hay otras que sirve para auditar lo que está pasando, quién consulta, quién actualiza, quién elimina. Entonces, ¿A tiempo real, Juan? Sí, en tiempo real. Tiempo real. Eso es como si alguien tiene un supermercado, puede ver exactamente lo que se está vendiendo en cada momento. Sí, o sea, exactamente, sí. No solo en tiempo real, también tú puedes generar reportes. Informe de quién hizo qué ese día. Quién hizo qué, pero tú puedes generar alertas para si alguien está haciendo algo medio extraño, te alerte. Algo fuera de lo normal. Pero no solo eso, también este tipo de herramienta permite detener, o sea, permite de alguna manera impedir que se haga, si se quisiera configurar de esa manera, ¿no? Vamos a ver a la magistrada Jenny Berenice Reynoso diciendo el impacto que tuvo en ese borrado y que nos pueda explicar cómo se hacía. Sabemos que había un usuario, que había una persona que accedía a esa base de datos, Alfredo Mirambó, y que consultaba, eso quedó, eliminaba, eso también quedó. Ponía, agregaba caracteres. Ajá, sí, caracteres. Por ejemplo, la cédula, le ponía si era 05, le ponía 00 al final, o 55. Hay preguntas que me hago también con respecto a ese borrado y a la forma en que operó. Que le admita 10 números en vez de los 11, por ejemplo. Pero escuchemos a la magistrada para que nos explique un poco, a la luz de lo que hemos visto, por lo dicho en esas medidas, técnicamente cómo funcionó. El Ministerio Público tiene un compromiso con investigar todos los hechos punibles. En este caso, esas investigaciones nos han llevado a nuestra propia casa, en un caso en el que lamentablemente personal al que se le otorgó la confianza y tenían la obligación de proteger y gestionar la base de datos del Ministerio Público, se asociaron, convirtieron una estructura criminal para, a cambio de soborno, en una operación típica de lavado de activos, retirar o adulterar más de 16,000. Lo primero, Matos, es que a mí como que me parece increíble que a estas alturas del juego una sola persona tenga tanto poder, con el poder de su clave. Y que ese monitoreo solo sea posible después que vemos que está vendiendo. A eso iba también, ahora que Edith lo menciona, pensando en el tema de la base de datos, ¿cuántas personas generalmente tienen acceso a eso? Porque aquí vemos que era Mirambó, pero imaginamos que había más personas que tuvieran también ese tipo de acceso, o solamente era él como parte de la dirección de tecnología. Bueno, en el documento de la medida de coerción lo menciona él como encargado de la división de base de datos. Si es el encargado, uno intuye que es un equipo. Depende del tamaño de la empresa, tú puedes tener un administrador de base de datos o puedes tener varios, ¿no?
El personal de tecnología tiene una particularidad y principalmente las personas que trabajan en base de datos, y es que manipulan información. O sea, el personal de tecnología tiene la capacidad, por su técnica, por sus funciones, de manejar la información. Lo que no se estila es que modifique los datos de los usuarios, ¿no? Y ahí entra un tema más ético que técnico, ¿no? Y también las organizaciones tienen que tener los suficientes controles. Tal como Edith comentaba, este control se implementó apenas hace unos meses, ¿no? Sí. Pero esta herramienta tiene años, o sea, se pudo haber implementado esta herramienta u otro tipo de herramienta hace muchísimos años, ¿no? Para ver lo que estaba pasando Porque allí. existe este tipo de herramienta desde hace muchos años. Claro, claro. No, sí. Pensando también que puede ser que digan, no se implementó antes porque no estaba la herramienta, pero sí estaba. Sí, o sea, sí existe ese tipo de herramienta y otros tipos de herramientas. De hecho, las herramientas de base de datos tienen mecanismos para auditar lo que está pasando a nivel de las bases de datos. Edith comentaba también el tema de los caracteres. Realmente se hicieron modificaciones y a nivel de base de datos tú puedes restringir la longitud de los caracteres, pero evidentemente no estaba restringido ahí. No estaba restringido porque el administrador de base de datos tiene mucho que ver con ese tipo de control. Que era ¿no? una falla, porque, por ejemplo, que exista en la base de datos del Ministerio Público una persona a la que se le pudo registrar la cédula con 10 caracteres, habla de una deficiencia. Para que la gente tenga una idea, y sería bueno que lo explicaras, si nosotros tenemos una tarjeta de crédito y nos pide que pongas los números de verificación, hasta que tú no pones los 3 números completitos, no te deja avanzar. Hasta que no pones todos los números que van, no te deja avanzar. Ni te deja poner números adicionales, que también eso sucedió. Exacto, puso números adicionales, porque yo entiendo que puedas poner, incluso te dejó poner letra donde iba número, tampoco te lo permite. Exacto. Ese tipo de cosas. Entonces, una cédula, generalmente si uno está escribiendo y tienes una lista en una base de datos y pones el apellido Rosario, de la familia Rosario, y pones ROS, la base de datos comienza a sacar todo lo que es Rosario. O todo lo que es Rosas, Rosario, Rosana, porque se va delimitando, ya sabe que no empieza con A, todas las A se fueron, todas las B se fueron, todas las C y todas las R están aquí. Le ponen la O, toda la RO y con lo que siga, y se va delimitando hasta que llega a la persona específicamente. A mí me extraña, por ejemplo, que se pudiera camuflar un nombre solo con la cédula en la base de datos. O sea, o si tú pones la cédula, deberían salir ahí los aproximados. No sé cómo, si me explico, pero ¿cómo puedes cambiar la cédula y no te funciona el nombre tampoco? Sí, no, probablemente lo que se utilizaba para búsqueda, por lo general, es la cédula, porque hay muchas personas que tienen nombres muy similares, ¿no? Lo que sí, tal como comentas, a nivel de base de datos se pueden colocar restricciones. O sea, yo puedo decir, mira, en este campo, en este espacio, solo voy a colocar números. Y a veces no te deja, si tú estás registrando una tarjeta de crédito, no te deja poner letra. No te deja poner letra. Entonces, la longitud también, tanto para menos o como para más. Entonces, a nivel de base de datos de diseño, o sea, son controles que existen, que son muy básicos y que esta base de datos no lo tenía configurados, digamos así. El tema de la alerta que está haciendo ahora, que cuando alguien hace lo que sea, por ejemplo, tenemos a esa señora que era de Jimaní, es de Jimaní, y ella entraba y consultaba a una gente que es de La Romana. Evidentemente, en Jimaní no tienen que andar buscando a nadie de La Romana, a menos que haya cometido un delito allá. Por lo tanto, esa señora quedó comprometida claramente. Si esas alertas de las actividades que hace una persona, verificación, pueden incluir incluso captura de pantalla si lo haces en un teléfono, porque él tenía una unidad privada. El acceso desde tu casa a la base de datos institucional, todas estas formas en la ciberseguridad, ¿cómo se garantiza de que se ajuste y de que se le dé un uso adecuado? Sí. Por ejemplo, en el caso del portal para investigaciones criminales, según estuve viendo, está disponible en línea, ¿verdad?
pero con un usuario y una contraseña, ¿no? Entonces, hay algunos servicios que se disponen en Internet porque hay terceros que lo usan, muy probablemente este sistema de la Procuraduría, aparte del personal de la Procuraduría, probablemente otras instituciones tal vez consultaban, probablemente las instituciones del orden para sus actividades, ¿no? Pero sí, si bien es cierto el tema de que en el expediente quizás vi personas que tenían acceso que probablemente por su función, por el nivel que tenían, quizás no debían tener acceso, y el tema de monitoreo, o sea, es muy importante monitorear qué está pasando con esta información sensible. Claro. Evidentemente, esta es una base de datos que es extremadamente sensible, tanto para las actividades de consulta como por la información que se maneja ahí. Es un tema de seguridad nacional. Un tema de seguridad nacional, pero hoy se habla de los datos, son el oro de las organizaciones, entonces hay que proteger esos datos de modificaciones, de eliminaciones y de consulta incluso, ¿no? Entonces, el hecho de que haya un ente de alguna manera fiscalizador externo a la gerencia de tecnología, por ejemplo, es una buena práctica. Hoy en día se habla, por ejemplo, de áreas de seguridad. A alguien fuera de la institución. Exacto. Por ejemplo, en este caso la investigación de alguna manera se apoyó de un gerente que está interino, que estuvo en la misma gerencia de tecnología. Sí. Pero a veces lo que se estila es que fuera de la estructura de tecnología exista un área de ciberseguridad, pero fuera, que fiscalice cuál es el uso que se le está dando a esas herramientas de procesamiento de datos con intención de evitar justamente este tipo de cosas, ¿no? Aprovecho, Juan, y te invito también a un café para... Con Kenia, para hablar un poquito más de esta situación. Muchas gracias. Juan, tú mencionas algo que me llama la atención y es el tema de la ciberseguridad y de que los datos son oro para cualquier tipo de institución. En un nivel más general, ¿qué tan seguras son nuestras instituciones? Porque vemos, por ejemplo, lo que pasó ahora con la Procuraduría General de la República, con datos muy sensibles, pero tenemos una cultura de proteger los datos o de tener incluso algún tipo de vigilancia a nivel digital en instituciones públicas. Digamos que se ha venido trabajando en ese tema. Antes ciberseguridad no era un tema como que se hablaba mucho. Hoy en día vemos en los medios, pero también a nivel estatal hay iniciativas con intención de robustecer la ciberseguridad a nivel de las instituciones públicas e incluso privadas también. Hay una estrategia nacional de ciberseguridad, un decreto. Hay una institución, ¿no? Hay una institución, el Centro Nacional de Ciberseguridad, que de alguna manera presta apoyo a las instituciones estatales. Y lo que te comentaba sobre esa independencia, por ejemplo, de las áreas de ciberseguridad, en ese decreto hay una línea de acción que tiene que ver con esto. Todavía hace falta un poco de madurez a nivel organizacional en temas de ciberseguridad. Hay que hacer inversiones importantes porque mencionábamos una herramienta. Esa es cara, esa herramienta. Esa herramienta depende como el nivel de licenciamiento, pero va desde unos $17,000 al año, pero dependerá la cantidad de base de datos de servidores que se quieran monitorear. Entonces, pero para lo que significa eso es nada. Exactamente. $20,000 la Procuraduría para tener garantizado esto. Exactamente. Es una licencia, es como cuando yo compro por cualquier, lo venden, un antivirus. Exacto. Y te da la licencia del antivirus por un año. En este caso, este licenciamiento es por servidores, depende de la cantidad de servidores de base de datos que tú tengas, va a aumentar el precio, ¿no? Tú nos compartías la imagen dos imágenes, vamos a ver la primera. Una es del sistema en sí mismo, cómo se ve desde fuera. Exactamente. Cómo se ve desde fuera, y la otra es una imagen que nos permite ver la relación con esa base de datos que generalmente se tiene. Así se ve si usted entra al sistema de investigación criminal, que fue el que se le vulneró. Hay hoy un narcotraficante, dicen las autoridades, que tenía un historial tremendo, prófugo, y resulta que
que está no más tiene limpio que un nada. bebé, está limpio. Ellos andaban limpiando gente. Sí, no. Y Entonces- vi que había una cantidad importantísima de registros modificados y solo en estos, digamos, en estos meses en donde estaba la herramienta se vio suficiente actividad. O sea que probablemente desde hace muchísimos años Sí. ahí seguro hay modificaciones que El no. caso más antiguo que yo puedo decir que tengo noticias conversando con gente de muchos años es que fue hace 13 años. Un sujeto se dedicó a alterar los impedimentos de salida del país, pero esa persona fue cancelada. Quizás si lo procesan, hoy fuera otra la situación. También los impedimentos de salida del país, el costo. Tengo entendido que se cobraba aproximadamente por los predios del Palacio de Justicia, por ejemplo, aquí en el distrito, gente que negociaba, que algunos sabían, 150,000 pesos. Sin embargo, la transacción del que hace el trabajo. Tú que eres del área informática, quizás un informático no le está poniendo precio porque esa gente deben ponerle como un agravante la estupidez. O sea, le pueden echar 5 años por lo que hicieron y 3 años por estúpidos. O sea, oye, se vendieron a Chile. Unos números. Sí, unos números pero eso no cuesta eso. Hay Están que ver diciendo a quién ahí le de tocaba lo un otro. presunto narco que pagó 400,000 y ellos recibían hasta 5,000, 10,000, 15,000. Entonces tú conoces ese mundo de la gente que domina la informática. A veces yo creo que fue como el menudeo, ¿no? Que no valoran el impacto también. Quizás, tú sabes, Matos, y que eres ingeniero en el área informática, a veces hay gente joven que hace truco. Tú ves lo que están ahí de Discovery, Sí. que están estafando ancianos en Estados Unidos, que se olviden de su visa. Muchos de ellos presos son jovencitos. Me hablaron de entidades bancarias donde los departamentos de falsificación llegan con cantidad de jóvenes que han estado... Mucha gente joven dedicándose a eso. Porque ellos piensan que eso como que no es robar. Como que robo es, tú ves, ni ponerle una pistola a una gente, pero como lo hacen cómodamente, sienten que es un juego. Sí, detrás de la computadora, por ejemplo, tú no tienes el miedo de que físicamente te vayan a agredir. No es como un atraco que tú vas con un arma y te expones. Claro. Entonces, detrás de la computadora, ellos hacen cosas para lograr dinero, pero a veces no tienen conciencia cómo esas actividades ilícitas en el mundo digital van a tener consecuencias o pueden tener consecuencias en el mundo real. A veces pasa que tienen tanto tiempo, por ejemplo en este caso más de 13 años, tanto tiempo esa actividad que ya dicen, no, esto no me van a encontrar nunca. Exacto, ese No me van a tiempo que encontrar nunca. duraron. Yo tengo ¿no? 10 Ya. años haciendo esto, Ajá. esto es infalible. Y mira que esto a nivel de base de datos, ahora lo estamos viendo en la Procuraduría, por eso puede pasar en una universidad para cambiar las calificaciones. Tengo entendido que pasó en una universidad, los hijos de unos maestros se dedicaron a cambiar calificaciones. Exacto. Pero también Pero, alguien me decía de otra universidad, que yo le hablé sobre esto, me dice, mira, yo por ejemplo pongo notas. Yo tengo un espacio de tiempo en el que yo puedo poner la nota. Después que yo puse esa nota, pasadas No se puede. 48 horas yo no puedo modificar nada. No, pero a nivel de base de datos sí. A nivel de base de datos sí se pueden hacer las modificaciones. Quizá Era que yo entraba legalmente, ellos entraban con el usuario del padre. Legalmente, exacto, por Pero la tú le pones plataforma no te deja. tú le pones un plazo. Sí, Pero por- depende de la plataforma entonces, Juan, porque yo, por ejemplo, doy clases en una universidad y cuando uno reporta, uno entra a otra plataforma diferente de la normal, donde uno pone las notas, para reportar las notas a registro. Entonces uno entra, pone las notas y te sale un mensaje. Si una vez enviadas, ya no pueden modificarse. Eso en el sistema, pero el sistema almacena la información en la base de datos. En la base de datos tú puedes hacer esas modificaciones. Pero no se supone que un directamente. profesor tenga acceso a la base de datos. El profesor no tiene acceso, sino el eso personal iba, de registro, tecnología. ajá, de tecnología. Pero le comentaba, o sea, en un banco puede estar pasando, o sea, al final toda la información... Que yo tenga 10 pesos y me ponga que tengo 1,000,000. O que usted Con deba 4 1 millón de pesos y le quiten un cero, por ejemplo. Entonces... Generalmente te pone. por lo general. Entonces, esto puede pasar en cualquier empresa, en cualquier institución que maneje información. Ya que estamos hablando aquí, lo estamos haciendo en público. Ya la Procuraduría está solucionando su problema, las bases de datos, incluso ahora mismo de la policía, que saben dónde están los policías y todo eso, y prenden sus cámaras. Es un proceso en marcha, pero para las demás instituciones que manejan bases de datos, para la gente, porque no es por confianza o desconfianza en una gente, es que los sistemas tienen que funcionar. Sí. ¿Qué tú les recomendarías? Recomendación: establecer controles para mitigar riesgos, controles de ciberseguridad.
La ciberseguridad es un área que debe fortalecerse en las instituciones. Hoy en día a veces la ciberseguridad no le prestan tanto atención. El hecho de que exista una estructura de ciberseguridad y que esa estructura de alguna manera se encuentre fuera de la estructura de TI ayuda a fiscalizar con independencia lo que está pasando en esa, por ejemplo, en esa gerencia de tecnología, desde fuera, para monitorear, porque tú no puedes, por ejemplo, implementar una herramienta de monitoreo y que el mismo que es monitoreado se monitorea a sí mismo. O estén al lado uno del otro y beban café. Exactamente, entonces tú necesitas de alguien independiente para evitar conflicto de intereses. Entonces, fortalecer las estructuras de ciberseguridad y establecer controles, ¿no? Bueno, pues mira, parece muy obvio y ya la Procuraduría, que le había ocurrido con el caso Medusa, que esa tecnología estaba un poco deficiente, pues lo descubrió de nuevo. Bueno. Y tengo entendido que fue personal externo que llegó a la Procuraduría y ellos veían a esa gente así como tan... y trabajaron y miren, ahí está súper demostrado. Gracias, Matos, por estar esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias a Matos por hacernos comprender un poco lo que ha ocurrido acá. Nosotros nos vamos a ir a una pausa. Maribel viene con La Doncella, que es cantante, viene con un grupo. También vamos a tener algo de las actividades que hizo el maestro Rafael Solano. Germán tenía un encargo y era felicitar al periódico Hoy. Él se le pasó cuando nos íbamos, entonces que cumpleaños hoy. Felicidades a todos los que hacen el esfuerzo y han dado sus horas, sus sueños, su trabajo y su entusiasmo para sacar todos los días al periódico Hoy hacia adelante. Muchísimas felicidades.